Anton Szandor LaVey, fundador de la Iglesia Satánica, hechicero profesional y embustero implacable. La vida de este hombre está llena de maravillas, misterios y mentiras. ¿Dónde termina la verdad y empieza el engaño? Acompáñenos en este viaje a través de lo sagrado y lo maldito, la realidad y la fantasía, la luz y la oscuridad, la sombra y la llama. Hola creyentes y escépticos, bienvenidos a La Sombra y la Llama. Hoy vamos a hablar de Anton Szandor LaVey, el fundador de la Iglesia de Satán y el escritor de la Biblia satánica. Sin duda una persona como esta tuvo una vida interesante, ¿no crees? Creo que es bastante interesante su vida, la verdad. Sí, vamos a hacer esto. ¿Te parece si primero decimos como las cosas que pasaron en su vida, como él las contaba, y después hablamos de qué es lo que opinaban las demás personas? Me parece bien. Primero, de lo primero que vamos a hablar es literalmente el momento en el que nace. Porque Anton Szandor LaVey decía que nació el 11 de abril de 1930. Ajá. Él decía que su abuela era gitana de Transilvania y que ella fue la que como introdujo este mundo de magia y hechicería y todo eso. Ella le contaba como todos los mitos de hombres lobo y vampiros que conocía de su tierra natal. También él decía que cuando era niño era un prodigio musical y que aprendió a tocar el piano a una edad muy temprana. Que sabía tocar muchos instrumentos, incluyendo el oboe, el teclado, la guitarra y no me acuerdo cuántos otros. También decía que a los 15 años consiguió ser el segundo oboísta de la Orquesta Sinfónica del Ballet de San Francisco. Uf. Te digo, era muy hábil para todo. Digo, 15 años y ya en una sinfónica, sobre todo de ballet en San Francisco, pues es como... Vamos, además, era un hombre de muchos talentos, ¿no? No solo sabía del ocultismo. Del ocultismo, del esoterismo, también sabía del arte. Era un hombre complejo. Pero parece que la música no era suficiente para él, ¿verdad? Porque cuando tenía como 16 años, dejó todo esto de la música y se fue a trabajar al circo. Multifacético. Sí. Muy bien. Empezó a trabajar como un asistente de domador de fieras. Ok. Creo que en algunos ensayos también dice que esta como etapa de su vida lo ayudó como a entender la naturaleza de cómo funciona el mundo. Porque decía que veía a los animales, ¿no? Ajá. Y veía que los fuertes como que oprimían a los más débiles. Entonces lo hizo entender que había como un cierto orden natural en las cosas. Ok. O sea, tiene sentido que aprendas algo así viendo la naturaleza. Digo, los animales y los seres humanos somos muy diferentes y en algunas otras cosas somos muy parecidos. Entonces, hay que ser críticos. Pues sí, ahorita estamos contando las cosas como él las decía, como la historia de su vida como si te la estuviera contando él. Además de domar fieras, también decía que tocaba el órgano para el circo. Porque una vez, en un acto, el organista de siempre, creo que estaba, no creo si lastimado o demasiado borracho como para poder hacer su número, y lo llamaron a él. Y como él era mejor que el organista normal, lo pusieron a él para que fuera el organista de siempre del circo. Ok. A los 18 dejó el circo y entró a trabajar en una feria como músico. También dice que aquí aprendió algo importante que después iba a desarrollar en su filosofía, porque decía que veía a las mismas personas en los como espectáculos vulgares de la feria. Ok. Y después los veía en la iglesia, porque también tocaba el órgano para una iglesia. Entonces decía que estas personas eran hipócritas, porque al mismo tiempo que estaban tratando de llevar sus vidas por el camino correcto y bueno de la religión, iban a estos como antros vulgares. Ok. Que eran como lugares de vicio, entonces... Se veía como las dos partes. Sí, la dualidad del hombre ahí. Del hombre religioso. Sobre todo me supongo del hombre religioso. Sí. Porque, entonces, o sea, los que iban a la feria. Sí, de ahí sacó como toda su crítica a la religión. Ok. Y también en este tiempo de la feria, dice que conoció un mago que también le enseñó a como profundizar en sus conocimientos de ocultismo. Ok. Como diciendo así como... O sea, más como teórico, me supongo. O sea, como más así como de... Mira, te voy a decir que esto es lo que está...
O sea, sí. Sí, como una perspectiva más completa. Tenía como en su cabeza de todos estos mitos de vampiros Ajá. y de hombres lobo que le contaba a su abuela. Ujú. Luego llega este mago que sabe más del conocimiento mágico, más como estructurado, más... Ujú. Sí, ya así como una, así... Este es el camino del ocultismo y así es como lo hacemos. Así es. A lo mejor este mago era el mentor de Anton Sándor Lavey en cuestiones mágicas. Estos son cosas que Anton Sándor Lavey decía cuando hablaba de su vida. Ujú. Sin embargo, Anton Sándor Lavey no era exactamente un amigo de la verdad. Ajá. Y tenía esta Decir eso. maña de exagerar las cosas o a veces de inventarse completamente Ujú. como había sido en la... Literal etapas de su vida. Sí, Ujú. empezando desde el principio. En realidad no se llamaba Anton Sándor Lavey. Ajá. Su nombre de verdad era Howard Stanton Lavey. Sí. O sea, lo único de verdad en lo que decía fue que nació el 11 de abril de 1930. Eso es cierto. Haciéndolo un Aries. Entonces, hagan con eso lo que quieran. A ver, tú sabes más de esto que yo. ¿Tiene cara de Aries Anton Sándor Lavey? Tiene cara de un Aries que es hombre, ¿sabes? O sea, como... Hay gente que dice que la energía masculina y la femenina son muy diferentes En cuestiones de la carta cuestiones astral y todo eso. del zodiaco y todo eso. La verdad no sé si yo lo tomo muy en serio. Sí me gusta todo eso. Pero la Bey sí tiene cara de un hombre Aries. O sea, de una persona como muy intensa, ¿sabes? Es como... Lo ves y sabes que es una persona intensa. Eso es todo lo que tienes que saber. Ok. Además de ser como muy intenso como en todo, ¿no? Sí. Como en su idea de cómo él se veía a sí mismo. Ajá. Por ejemplo, también su abuela no era de Transilvania, Ajá. ni era romani, ni nada de eso. Ajá. Era ucraniana, pero al parecer eso no era suficientemente exótico para Anton Sándor Lavey. Lo tenía que embellecer un poco. Sí, y tampoco... Bueno, sí tocaba instrumentos. Ujú. Es cierto que sí tocaba instrumentos. Sí. Pero no le bastaba con decir que, sé tocar instrumentos. Tenía que decir que yo era el mejor. Era el segundo oboísta De la orquesta. de la Orquesta Sinfónica del Ballet de San Francisco. Ujú. Excepto que eso no es cierto. Sí. Porque en aquel entonces el Ballet de San Francisco no tenía una orquesta dedicada. Tocaba con... Bueno, ok. tenía una orquesta... Había una orquesta local Ajá. que acompañaba al ballet. Sí. Pero no era la orquesta del De ballet. ellos. Ajá. Y en esa orquesta local, alguien ya se fue como a buscar los archivos. Ajá. Y nunca hubo ningún Anton Lavey, Howard Lavey, nada. Entonces, O sea, lo dijo por decir. Para que la gente supiera que era músico y que era bueno. O sea, ni siquiera era así como de... Porque ¿qué tiene para probarlo? Nada. O sea, Nada. literal nada más lo dice y ya. No, nunca dice, miren, aquí estoy yo en la orquesta. Nunca dice así como de... váyanme a ver. O nunca fue como... Hay récords de mí ahí, ¿sabes? sí, Nada más estuve ahí porque soy un genio musical. sí. Ya. Eso es todo lo que tienen que saber. Ay, Anton. Porque también, ahorita hablábamos del circo. Ujú. Nunca estuvo en el circo. O Claro. al menos no hay ningún tipo de evidencia que sugiera que haya estado en el circo. Al contrario, hubo un investigador que hizo una investigación como de la vida de Anton Sándor Lavey. Y dijo, bueno, yo ya fui a hablar con la gente que estaba en el circo de aquel entonces. Nadie lo conoce. Claro. Ok. O sea... y sí, yo creo que no tenían nada escrito porque pues supongo que es un circo normal, ambulante. A lo mejor muy grande, entran y salen personas a cada rato. Y pues no iban a tener así como de, sí, en 1938, no, porque hubiera tenido 8 años. 8 años nada más. Muy chiquillo. Muy chiquito todavía. O sea, no creo que hayan dicho, sí, estaba el Howard ayudándonos con los leones. O sea, dudo mucho que hubiera pasado eso. Pero el simple hecho de que no hay, no hay ningún registro ni siquiera como colectivo así de, sí, ese vato estaba con nosotros. Sí. O sea, no hay nada que puedas decir, ok, a lo mejor y no lo conocían de nombre, pero sabían quién era. Sí. Entonces...
Ay, pobrecito Howard Stanton LaVey. Porque en los otros episodios que hemos estado hablando de la iglesia satánica, de la Biblia satánica, hemos sido hasta bastante benévolos con su filosofía. Le hemos como tratado como con cierto valor, con cierto peso. Pero ahorita que estamos hablando de él personalmente y de su vida, ay, está difícil. Está difícil. Sobre todo darle como el beneficio de la duda, porque se ha comprobado que no es una... Primero, no es una buena persona. Ajá. Y no es... O sea, si una persona normal miente. O sea, todos mentimos. Todos embellecemos nuestra vida. Sí. Pero a lo mejor y no lo haces hasta cierto punto, porque sabes que es comprobable que te digan, hasta en ese mismo momento, ¿sabes? Eso no es cierto por esto. Sí. Y él no tenía miedo de nada de eso. O sea, él decía lo que quería decir y le valía un pepino. Entonces sí es como... Se nota que es una persona que sabía cómo manipular la situación para su beneficio. Y su vida personal no tenía ese límite. O sea, no había límites para decir, ok, hasta aquí llego. No se hace de... Si no se le sea como suficiente decir, soy un músico que además como tiene estos conocimientos filosóficos y medio sobrenaturales, eso es suficiente como para que la gente confíe en mí. Ajá. No, se inventaba como toda esta historia exagerada de qué es lo que había hecho y qué es lo que él era. ¿Qué punto tiene de decir que tu abuela era de Transilvania y era romaní? O sea, puedes decir que es de Ucrania y es romaní y a lo mejor y hasta te entiendo, ¿sabes? Es como, ok, sí está como bien. Pero no era suficiente. Quería que sonara como más exótico. Transilvania, o sea, nada más... O sea, que Bram Stoker... Yo creo que sí. Pero no manches. Es que esa es toda la cosa con la vida de Anton Szandor LaVey. Está llena de mentiras y de medias verdades para hacerse él como ver mejor. Sí, claro. Porque todavía sigue esto. Dice que estuvo trabajando después en varios como bares y clubes nocturnos. Y en uno especial en el Mayan Theater en Los Ángeles. Dice que conoció una muchacha muy bonita, por cierto, y que tuvieron una relación. Ya después esa muchacha se convirtió en la famosa actriz Marilyn Monroe. Lo único que le voy a dar es que los años los tenía aquí, en la cabeza. Porque sabía qué años decir, entonces está bien. Bueno, es que también tuvo tiempo como para pensar en toda esta historia. Porque, o sea, cuando todo esto estaba pasando todavía no era famoso, nadie le estaba preguntando. Pero hasta muchos años después, cuando ya tuvo su fama y la gente se acercó a... Oye, ¿de dónde viniste? Ah, sí, yo vengo de mi familia, es de Transilvania y llegamos acá y sabemos de cosas místicas y esotéricas porque así somos nosotros de chidos y todo esto. Tuvo tiempo para hacer su timeline. Sí. Ah, por cierto, de esta relación él obtenía una prueba porque decía que tenía un calendario firmado por Marilyn Monroe. Ok. Un calendario de Marilyn Monroe firmado por Marilyn Monroe. Ajá. Y decía, mira, aquí está. Okay. Ella cuando estaba conmigo me lo firmó. Ajá. Entonces, todos los haters que dicen que yo no estuve con Marilyn Monroe, aquí está la prueba. Ok. Pero no se casó con Marilyn Monroe, por supuesto. Cuando tenía 21 años, se casó con una mujer llamada Carol Lansing. Ajá. Y tuvo su primera hija. Esto fue en 1952. Él tenía 21. Él tenía 21. ¿Cuántos años tenía Carol Lansing? Bueno, esta es la parte fea, porque creo que tenía como 15, 16 a lo mejor. Ok. Pero estamos hablando de Anton Szandor LaVey aquí. Sí. Y pues acaba de tener una hija, necesita como mantener a su familia nueva, ¿no? Sí. Entonces, él dice que estudió criminología y empezó a trabajar para la policía de San Francisco como fotógrafo forense. Ok. Y que durante este tiempo le ayudó a los policías en casos sobrenaturales, porque él era algo así como un investigador psíquico. Ajá. Y tenía como muchos conocimientos de ocultismo y esoterismo, entonces le ayudaba a resolver los casos en lugares donde la policía no podía hacerlo. Ok. Sobra decir que nada de esto pasó de verdad, todas son puras mentiras de Anton Szandor LaVey. Sí, pues claro, claro que sí. ¿Qué espera? O sea, decir ese tipo de cosas es lo que digo, ya, esto es mucho. Sí. O sea, lo de tu abuela, pues bueno.
Lo del circo, pues bueno, todos soñamos con escaparnos en un circo cuando estamos morritos, está bien. Lo de Marilyn Monroe, ok, hasta te lo paso, así. ¿Cómo es posible? Estás como al pelito en el que las cosas empiezan a considerar increíbles, pero es posible. Pero ya decir que eres investigador paranormal y que la policía te da sus casos difíciles ya suena como de película, ¿no? O sea, ya es así de decir, ok, si dices, soy investigador sobrenatural y soy un investigador privado, ¿sabes? Nadie te va a creer, nadie va a ir contigo, pero bueno, puedes decirlo sin problemas. Hasta puedes sacar licencia si quieres. Uh-huh. Pero ya decir que trabajas para la policía de San Francisco porque eres un investigador sobrenatural, ya estás, pero bien. Pero bien mal. Sí. Ya se le botó la canica desde ahí. Y además está mintiendo sobre cosas que son fácilmente comprobables. Cierto, te decía que hubo un investigador. Se llamaba Lawrence Wright, el periodista. E investigó toda la vida en Thompson Bay y fue a preguntarle a la gente que pudo haberlo conocido en donde... si trabajaba en donde él decía que trabajaba. Revisó los como archivos de la policía a ver si habían tenido en algún momento algún fotógrafo forense con el nombre de Anton Sandor LaVey o Howard Stanton LaVey o solo Howard LaVey y nada de eso pasó. Y es que es así, o sea, la policía, pues, o sea, sí, yo sé que es la policía, ¿sabes? No son los más listos tampoco, pero por lo menos llegan a tener récords de a quién contratan. Sí. Sobre todo porque pagan. O sea, ni siquiera es porque tenga que tener cuidado con quién... Con quién está trabajando ahí. Porque han salido policías. Sí, esta es una cuestión más de nómina. Sí. Más que de moral. Más que de otra cosa. Entonces ellos por lo menos sí tienen un registro anual de la gente que contratan. Y aunque a lo mejor y pon tú no esté contratado como... detective sobrenatural, pues a lo mejor estaba contratado como fotógrafo forense. Pero si no existe, no existe. O sea, no... Ya no hay otra manera de decir, no, si es que me escondieron porque no querían que supieran. Yo estaba trabajando. Ya está de más. Pero si podemos regresar un poco sobre todo a lo de Carol, que a mí se me hace... O sea, él tenía 21. Sí. A los 21 en Estados Unidos, desde los 18 ya te puedes registrar para ir a la guerra, para tener un arma. Ajá. A los 21, imagínate, pero es lo primero que puedes hacer cuando tienes 18. A los 21 apenas puedes comprar alcohol legalmente. Y antes sí podías comprar cigarros cuando tenías 18, ahorita ya no, hasta que tienes 21. Pero también puedes casarte con una niña de 15 años si sus tutores les dan permiso. No tiene nada que ver con la niña. La niña vale madres. Si sus tutores dan permiso, te puedes casar con ella. ¿Por qué a los 21 años se está casando con una niña de 15 años, una adolescente de 15 años? Cuando él decía que cuando trabajaba en la feria y veía a esas personas que iban a la iglesia y luego iban a la feria y a los espectáculos vulgares, como por qué voltea y dice, claro que sí, yo tengo 21, me voy a casar con una niña de 15 años. Edgar Allan Poe ya está muerto. Y de paz nunca debiste de haberlo tomado como un role model, como un modelo a seguir. Nunca. O sea, sí estaba muy perturbado y qué buenas cuentos contaba el vato. Pero era alcohólico y está enamorado de su prima, güey. No, o sea... Y su prima tenía 14. Estás igualito, básicamente, es lo que estoy diciendo. Perturbado 1, perturbado 2, ¿no? Sí, creo que sí. Por lo menos Edgar no mentía sobre su vida. Sabía que era aburrido a ella. Pero es que eso para mí se me hace como de lo peor que ha hecho. Las mentiras, si no lastimaban a nadie, pues a lo mejor no me molestarían tanto. Pero eso lo hizo y lo dijo y está como oficialmente. Pues eso es lo como que más me molesta de... Sí, porque las mentiras los pudo haber contado. Pero no creo que la gente se las hubiera creído aún desde entonces. Llega este señor diciendo que era domador de fieras, que anduvo con Marilyn Monroe, que era investigador paranormal. Ajá, ¿no? ¿Quién se la cree? Eso no está lastimando a nadie. A lo mejor divirtiendo a la gente o llamando la atención, pero no está lastimando a nadie.
En cambio, esta situación con Carol Lansing Ajá. sí está muy fea. A mí sí se me hace como... Y es que ya ni siquiera es como, ay, estamos en 1920, ¿sabes? Ujú. O sea, sí nació en los 30 y sí era una época de guerra y de mucha inestabilidad en todo el mundo. Porque pues acaba de pasar la Segunda Guerra Mundial también. Ujú. Pero ya más o menos había como cierta, sobre todo científicamente, como cierta separación entre un adulto de 21 años y una niña, una adolescente de 15 años. Como que, o sea, sí, 6 años Sí. es bastante tiempo, sobre todo desarrollado. Sí. Sobre todo a esas edades, ¿no? Ajá. Entonces es como que sí se me hace de lo más hipócrita que ha hecho en su carrera. Sí. Uy. Whoopsies. Pero bueno, la hipocresía no se detiene en el tren de Anton Szandor Lavey. Claro que no. Porque después dice que dejó de trabajar para la policía Ujú. y se dedicó más a esta parte de ocultismo. Sí. Empezó a dar como cursos localmente, donde hablaba de cosas como, ya sabes, vampiros, hombres lobos, Ujú. brujas, hechizos, tonterías del estilo. Muy bien. Y ahí se volvió algo así como una celebridad local. Ujú. Manejaba una como camioneta de médico forense. Ok. Tenía un como león de mascota. Ajá. Y la gente lo empezó a seguir porque era como este tipo extraño que decía que tenía conocimientos sobrenaturales y que te los podía enseñar. Y eso sí es cierto. Esa es la parte Ujú. como en la que se empezó a hacer famoso, en la que empezó a crearse como esta imagen de místico, de mago y Ujú. así. Estas personas que se acercaban a él para aprender como de magia acabaron formando un grupo, se llamaban a sí mismos la Orden del Trapezoide. Ok. Yo no le puse el nombre. No, se nota que ellos se lo pusieron. Y llamaban como estas reuniones el Círculo Mágico. Y digo, ya desde en aquel entonces la onda no era tan satanista, todavía no se le ocurría la filosofía que iba a escribir después, Ujú. pero ya tenía todo este como elemento de, ok, vamos a juntarnos nosotros los que tenemos ideas similares y vamos a discutir de estos Ujú. asuntos. Empezaron a hacer comunidad. Sí, Ok. también por estos tiempos se divorció Anton de su esposo Ujú. y se enamoró de otra mujer llamada Diane Hegarty Ujú. y tuvo otra hija en 1963 y le puso Sina Galatea Lavey. Ok. Muy original. Galatea, no estoy muy seguro. Para estos entonces ya tenía como la idea de qué es lo que quería hacer con su movimiento como místico. Ujú. Y en 1966, ya teniendo todo listo, Anton LaVey se como afeitó la cabeza ritualmente en una ceremonia acá y proclamó el inicio de la era satánica, Ok. el famoso Año 1. Año 1, sí. Y aquí es donde la verdad vuelve a asomar su cara fea porque Bien. después salió en entrevistas que le hicieron a una de sus hijas que en realidad no se afeitó la cabeza por esto. Ajá. Se afeitó la cabeza porque perdió una apuesta. No manches. Es en serio. Y después se inventó la razón como Ajá. retroactivamente cuando le preguntaban, oye, ¿y cómo empezó todo este movimiento? No, sí, es que una noche creo que era Walpurgisnacht, Ajá. como una noche Como era- importante sí. de... Sí, es que tiene, ni siquiera sé qué hacen, pero sí es como... La noche de brujas. Es una Ajá. noche pesada para todos estos asuntos. Y en realidad no era cierto. Se afeitó la cabeza porque perdió una apuesta y después ya vio que como que su look cuadraba con su... Sí, con su... Como cómo se quería ver, o sea, como... Sí. Cómo se quería presentar. Bueno, hay otra cosa acerca de esto. Esto de que se afeitó la cabeza porque perdió una apuesta y no como él lo dice, Ajá. está disputado por la iglesia satánica porque es como un mito de que... Bueno, no un mito, es como un rumor esto de que fue por una apuesta. La persona que lo dijo fue alguien cercano a él Sí. y que sabría si así hubiera sido, Ujú. pero la iglesia satánica aún ahora dice que esas son mentiras, que en realidad sí fue como Anton Claro, sí. Szandor Lavey dijo en su biografía. Es que me supongo que lo pueden refutar porque dicen así como de, no, esto lo dijo su hija. Sí. Pero él dijo que no, que lo hizo porque era un rito. Pero
en realidad, ¿qué peso tiene la palabra de Anton? O sea, ya viendo, sobre todo el objetivo, por ejemplo, sus trabajos que tuvo, el que no estuvo en la orquesta que dijo, el que no estuvo en el circo que dijo, o sea, ¿a quién le crees más? Sí. ¿A Anton o hasta su hija, que a lo mejor sabemos menos de ella, pero por lo menos no tiene este historial de mentir, ¿sabes? Entonces... Sí. Hay un poquito de drama familiar del que vamos a hablar un poquito más adelante, pero llegaremos a eso cuando lleguemos. Como líder de la iglesia satánica, Anton Szandor LaVey se hizo más famoso porque empezó a hacer como ceremonias públicas en donde hablaba de Satán y de toda su filosofía. Estas ceremonias fueron cosas como bodas, funerales y un bautismo de su hija, el de esta Sina LaVey. Este bautismo fue muy famoso, se hizo mundialmente famoso. Todo el mundo estaba hablando de, por Dios, ¿qué está pasando? Que en Estados Unidos están bautizando a los niños como en el nombre de Satán. Sí. Qué terrible tragedia. Y eso consiguió que llegaran muchas personas pues que querían un poquito de esa fama, ¿no? Sí. La gente ya se dijo, oye, está pasando esto importante, vamos a acercarnos. Entonces, durante este tiempo la iglesia creció mucho. Estamos hablando 1967. Alrededor de 66, 67. Esto es como el apogeo de la iglesia satánica. Entre las personas que se acercan a la iglesia satánica es Jayne Mansfield, que era una modelo, famosa actriz, como sex symbol de aquel entonces. Sí, Playboy Bunny. Y Anton Szandor LaVey dice que en ese tiempo tuvo una relación con ella. Ok. También es como difícil creerle entre todo eso. Es cierto que hay fotos en donde están los dos juntos haciendo rituales y todo esto. Sí lo he visto, creo que he visto una, que es como la más famosa. Sí. Dudo que haya tenido una relación romántica con ella, pero a lo mejor no dudo tanto que hayan tenido como una relación dentro de la iglesia. Sí. Sobre todo de poder, no sé cómo decirlo, porque como ella era pues un ícono, por así decirlo, del momento, a lo mejor era mutuo, era así como de, ok, yo voy a dar esta imagen y tú me tienes que ayudar, ¿sabes? Sí. Entonces, a lo mejor algo así. A lo mejor algo así, sí. Pero LaVey decía que esto había sido como una relación sexual, una relación íntima, digamos. Pero las personas que conocían a Jayne Mansfield decían que eso no era cierto, que... O sea, no es por decir nada, o sea, no quiero shamear a nadie, perdón. Anton no era guapo. No, es más... Anton era un vato, literal. O sea, era raro, pero no era raro sexy, era raro. Solo raro. Ay, qué feo. Entonces, o sea, Jayne Mansfield, o sea, no creo que... Sí, no estaban en la misma liga. No. Pero bueno, sigamos. En realidad, han dicho después que Jayne Mansfield solo se acercó a la iglesia de Satán porque estaba pasando por un mal momento en su carrera y no estaba consiguiendo los papeles que conseguía antes, estaba como empezando a perder su estrella, por decirlo de alguna forma. Sí. Entonces necesitaba alguna forma de llamar la atención otra vez. Y esta era una forma de hacerlo, cambiándose de religión. Ya lo había hecho antes y no había como conseguido el como resultado que ella esperaba. Le hicieron caso, pero no tanto. Entonces, haciéndolo otra vez. Mírenme todos, ahora soy satánica. Y boom, sí le funcionó. Es que siento que sobre todo como el nombre que tiene la iglesia es... Sobre todo para un Estados Unidos como era Estados Unidos en los 60s, que todavía eran muy conservadores, porque hasta los 70s fue como la revolución, o sea, como revolución de ideas. Sí, como que en los 60s los movimientos más como liberales seguían siendo como contracultura. Y fue hasta después que ya se empezaron a hacerse más como... Sí, como... mainstream, más... Ándale, Sí, como que empezaron a agarrar un tono más popular. Sobre todo con la guerra. O sea, como Estados Unidos estuvo en guerra que... O sea, desde la primera
luego la segunda, luego. Ujú. Luego La de Corea. Corea, Y luego Vietnam. Irak. O sea, ha estado en guerra toda la vida de Estados Unidos. Pero sobre todo Corea y Vietnam. Fue como una época que la gente se empezó a dar cuenta, uy, como que la guerra no está padre. La guerra nos está afectando. Y no nada más económicamente. O sea, mentalmente los soldados llegaban de haber matado a gente, a civiles, y llegaban traumatizados completamente. Entonces, cambiarte de religión a una religión contracultura antes de los 70s, Sí, hubiera hecho mucho escándalo. claro que sí. Entonces, pues por eso le funcionó, la verdad. Jane Mansfield entonces tenía un novio. Era su abogado, se llamaba Sam Brody. Ujú, Sam Brody y Anton Sandor Lavey no se llevaban bien. claro. Anton Sandor Lavey decía que él andaba con Jane Mansfield, Ujú. que pues tenían ya sabes, como Sí. algo entre los dos y eso no le gustaba a Brody. Y Brody pensaba que Anton era realmente un idiota. Ujú. Entonces Anton pensó que podía liberarse de Brody si le lanzaba una maldición. Ok. Y le lanzó una maldición Ujú. con el objeto de destruir a Sam Brody. Sí. Pero le salió mal, porque verás, Sam Brody se murió en un accidente automovilístico Ajá. junto con Jane Mansfield. Iban manejando en el mismo coche y creo que no se pudieron detener a tiempo. Se estrellaron como con la parte de atrás de un tráiler o de un camión. Ok. El O sea, resu- directo. Sí, se murieron las personas que iban adelante. Y Anton LaVey decía que había sido su culpa. Ajá. Se culpaba él mismo por la muerte de Jane Mansfield, porque el hechizo que había lanzado en contra de Brody sin querer había afectado a Jane también. Uf, pobrecito. De seguro sí estaba enamorado de ella de alguna otra manera. Anton LaVey sí quería a Ujú. Mansfield, pero yo creo que Jane Mansfield no lo No, pelaba. Es claro. más, hay rumores de que Jane Mansfield de vez en cuando lo llamaba Ajá. para coquetear con él y dejar que las personas que estaban junto con ella lo escucharan. Uf. Sí, pobrecito. O sea, Carrie. O sea, haz de cuenta que estoy viendo Carrie. La muerte de Jane Mansfield parece que no detuvo el tren de Anton Sandor LaVey porque en 1969 escribió un libro, el libro que contenía como toda su filosofía, todas sus ideas, la Biblia satánica. Este libro estaba inspirado, digamos, por los escritos de Ayn Rand y además por un libro que se llama Might Makes Right, como la fuerza Sí. Hace hace como lo correcto, sí. Y este libro es más o menos infame porque es como de ultraderecha, medio fascista, de darwinismo social. Y Anton LaVey copió literalmente algunas cosas de ahí, como se lo plagió. Ajá. No está padre. Bueno, este mismo año fue cuando pasó todo lo de Manson. Sí, Y hablando de cosas macabras. hablando de cosas feas. Y es cuando, bueno, según lo que se entiende, porque no está registrado y ni está acreditado, Ujú. en el 68 Anton tuvo un rol en Rosemary's Baby, Sí, en la película, en ¿no? la película de el asqueroso también Roman Polanski. Y después de esto, o sea, él sale como Satán en la película. Sí, el rumor dice que él sale como en el papel de el diablo y que además fue como, ¿cómo se dice? Consejero en la... Sí, como que fue consejero Como en la producción. en la producción. Es lo que dicen. Y después de eso, el mismo año que se inspiran estos escritos, pasa lo de la familia Sí. de Manson y muere Sharon Tate. Pues resulta que dos personas que estaban en la escena del crimen eran parte de la vida de Anton. Uno era miembro y la otra, que era parte de la familia Manson, actuó como vampiro en uno de
de los espectáculos que ponía la Bey, porque era como también famoso por los espectáculos Sí, que hacían. hacía como espectáculos en su casa, todos como en la misma temática, como sobrenatural, espantosa y así. Y bueno, después de eso ya... Se supone que la iglesia nunca dijo así como de... Así ellos eran parte de nuestra comunidad de la iglesia. Lo negaron todo. Ujú. Negaron también que la Bey estuvo en En el bebé de Rosemary. el bebé de Rosemary. Porque aparte, digo, yo creo que si le hubiera convenido, hubiera dicho que sí estaba en esa película. Pero como no estaba acreditado y como pasó lo que pasó, pues se dio que pudo decir que... Es posible que haya tratado de como alejarse lo más posible de eso para evitar la controversia. Sí. Pero bueno, después de esto, porque ese mismo año, o sea, pasó todo eso en un año que estuvo en la controversia de la muerte de Sharon Tate y que empieza a inspirarse en los escritos de estos filósofos, Ajá. pues publica La Biblia satánica. la famosa Biblia satánica. Hay este como rumor de que en realidad él no quería escribir el libro. Ujú. Que él no le importaba escribir el libro, que estaba bien como con la iglesia satánica haciendo lo que era, solo como este lugar en donde se agrupaban las personas como con ideas similares, Ujú. pero que se le acercó una como editorial. Dijo, Ajá. oye, ¿por qué no publicas un libro? Nosotros te lo sacamos, podrías ganar no sé cuánto dinero. Dijo, ahora sí, lo escribió como de volada. Sí. Bueno, lo escribió porque en realidad acabó copiando mucho de otras fuentes y lo sacó así tan al vapor como pudo, porque no le importaba escribir el libro, no Sí. era como algo importante para él como guardar sus ideas en un texto. Sí. Eso fue nada más cosa de la editorial que se la Ajá. pidió y la vendieron y fue un éxito. Bueno, tiene sentido si le quería sacar dinero porque era para todo lo que hacía. Pero... Y se nota que en algunas cosas no le echó pues ganas, ¿verdad? Sí. Entonces, digo, como decías del libro que es como muy alt-right, tiene sentido que haya sacado o sea, estos textos que son como... Por ejemplo, Ayn Rand y Nietzsche son muy existencialistas y son muy... solo cuento yo y lo que yo quiera, ¿no? Pero combinar eso con luego algo que es como muy cultish, es como de, ok, sí, pero me tienen que seguir hasta que se mueran. Tiene sentido que lo haya hecho así, o sea, que Sí. diga, bueno, voy a sacar un texto que me sirva a mí para ganar dinero y aparte que me sirva para seguir manipulando a estas personas Sí. para que hagan lo que yo quiera, porque quiero más dinero. Sí, bueno, puedes acusar a Anton LaVey de ser muchas cosas, pero no de ser como... de no ser como verdadero a lo que él era, porque él era egoísta, te lo hubiera dicho, y todo lo que hacía era para él mismo. Hace su religión solo porque se quiere sentir bien con él mismo, para llamar la atención, porque quiere esta como el estatus que le da tener un montón de gente que lo estén siguiendo y así. Ujú. Y su religión se trata de esto, ¿no? Claro. Eso es lo que tú quieres, ¿no? Eso es lo que yo quiero, eso es lo que todo el mundo quiere. Entonces, vamos a hacer una religión al respecto. Ujú. Entonces, toda esta religión para que la gente lo siga, para que la gente le aplauda sus gracias, básicamente. Básicamente. Y bueno, ese es Anton Sander LaVey. Sí. Digo, es que si te basas en Ayn Rand, tienes que ser egoísta. O sea, no hay Sí. de otra cosa. O sea, no hay de otra. El egoísmo es uno de los pilares de Ayn Rand. Exactamente. Nunca he leído The Fountainhead, pero he leído Himno. Y la verdad sí me gustó. No puedo decir que Oh, no. Yo no leí Himno, yo leí la primera parte de... ¿Cómo se llama? Atlas Shrugged. Ajá. Que se llama La Rebelión de Atlas en español o algo Sí, así. creo que sí. Y no lo recomiendo. No. Es que yo he visto gente que ha leído Fountainhead, que aparte son dos Biblias pegadas. Y dices, no, gracias. O sea, muchas gracias, pero no quiero leer eso. La vida es demasiado corta La como vida es para leer The corta para Fountainhead. leer eso. Y hay gente que lo ha leído y lo tira a la basura, literal. He visto gente que es así como de, no, bye. Y hay gente que lo adora. O sea, hay gente que... O sea, se basa en su vida, para hacer su vida diaria en ese libro.
Entonces, Sí, digo, yo prefiero un poco de Albert Camus, pero es porque me gusta la idea de que el suicidio es malo, pero que todos lo queremos. otro día hablamos de Camus. Otro día. Le podemos empezar a hablar ahora como de la caída de la iglesia satánica, sí. porque eso fue como el tiempo en el que estaban hasta arriba. Sí. Luego la cosa se fue para abajo. Empezando en 1975, cuando Anton Szandor LaVey ya estaba como... no estaba conforme con el dinero que estaba ganando como con la iglesia. Entonces le dijo a sus seguidores que les iba a cobrar un poquito más para como enseñarles los misterios más profundos del satanismo, ya sabes, como conocimientos ya avanzados. Sí. Y eso hizo enojar a muchos de sus seguidores. Entonces se fueron un puño, no estoy seguro de cuántos, porque vi como 2 cifras. Uno decía que se fueron como nada más 28. Ajá. Otro decía que eran como 100. Que se fueron a como fundar su propia iglesia. Ajá. Esto se llamaba el Templo de Set. Ok. No era una onda satanista. Creo que estos eran más... bueno, está inspirada en como la mitología egipcia y toda la cosa. Ok. Toman creo que la idea de la magia de Anton LaVey. Ajá. Pero ellos dicen que sí hay un dios y que es diferente y agarran como la mitología egipcia para decir, estos son los dioses de verdad y no sé, otra bola de loquitos. Sí. Y esta como éxodo sí le duele a LaVey, creo yo. Porque en realidad, a pesar de que era famosa la iglesia satánica y de que era grande, no tenía tantos miembros como podrías pensar. Sí. Sí me supongo. Sobre todo en esa época. Sí, creo que decían que tenía como nada más 300 personas. Es muy poco para hacer San Francisco. O sea, es que quieras o no, San Francisco pues era un poco más progresista que... más, entre comillas, progresista que muchos otros lados de Estados Unidos. Porque era una ciudad grande. Tenían mucha diversidad en su comunidad. Sí. Había muchos inmigrantes, había muchas personas LGTB y había mucho como movimiento ciudadano, así como de paz, de, tú sabes, Summer of Love, todas esas cosas. Y para algo así, o sea, como una religión alternativa, pues tú pensarías así como de, bueno, San Francisco por lo menos tiene unos 500 vatos ahí, ¿no? Pero 300 sí se me hace como... Es poco. Es y poco. no estoy seguro de ese dato. Creo que el dato viene de la hija de Anton Szandor LaVey. Pero lo dijo después de que ella se había peleado con la organización. Entonces la organización estaba diciendo de que no, eso nada más lo está diciendo ella como para... Sí. Para hacernos menos. Sí. Ajá. Que no, en realidad había más, pero nunca dijeron cuál era el número oficial y nunca lo acreditaron de ninguna forma. Entonces, quién sabe, ¿no? Nunca vamos a saber. Después de... ya como en los 80s, 90s, la iglesia no tuvo mucha como relevancia como en general. Sí. Porque antes había artistas y gente que tenía que ver con películas yendo ahí a la... Sí, que se unían o se... Sí, o sea, tenía James Mansfield, Sammy Davis Jr. Ajá. También era un miembro. Entonces había como gente famosa ahí y la gente estaba viendo... ¿Qué estaba pasando ahí? Ajá. Sí. Pero eso había sido antes, ahorita ya en los 80s, 90s ya no era tan famosa la iglesia satánica, pero el público estadounidense le empezó a tener como más miedo a estas como le empezó a tener más miedo al diablo, por decirlo de alguna forma. Sí. Creo que esto empezó, no me creas mucho porque lo leí nada más como por encimita, Sí. porque salió un libro de una señora que decía que bajo hipnosis había recordado de una vida pasada en la que la habían sacrificado en un rito satánico. Ay, Dios. Ok. O algo por el estilo leí. Y que por eso la gente empezó otra vez en Estados Unidos a tenerle Como miedo al diablo. Como, tenerle espera, miedo, sí. ¿me estás diciendo que hay satanistas que están haciendo estos rituales que matan niños? Ajá. Entonces todo lo que tenía como que ver con el diablo, con la magia y así. Todo lo que tuviera el nombre Satán Sí. ya era así como de... No. También hubo algún asesinato que le acreditaron a la iglesia satánica. Pero fue después de... O sea, cuando empezó como apenas como a salir este miedo al satanismo. Hubo alguien
Pero era así, un vato hacía parte de la iglesia satánica que dijo, ¿cómo le hago para esconder esto? Y que como que hizo algo, no, es que no me acuerdo, la verdad no me crean mucho. Pero se lo acreditaron a la iglesia satánica, se lo acreditaron a una persona que se dijo, así como, soy satanista. Que digo, de todos modos, yo creo que también le dio mucha fama el trial de la familia Manson. Sí. Porque Charles Manson, con sus tarugadas de que se hizo la estrella de sí, los nazis y la de Belzebub en las manos. Sí. Digo, había como cierta conexión, por lo menos en la mente del público, de que esos loquitos que habían asesinado a Sharon Tate y otras personas tenían que ver con los satanistas. Sí. Y mucha gente le acreditó eso a los satanistas, aunque los satanistas estaban como completamente aparte y estaban en su propia onda de egoísmo y de a ver si le hacían caso a Anton o no. Sí. Porque nada que ver con lo que estaban haciendo en realidad ellos, o sea, sí, no es que fueran las personas más éticas del universo, pero por lo menos lo hacían entre ellos. O sea, era así como de, bueno, nosotros, nuestros rituales y nuestra magia y lo que sea. Y el mundo exterior, que haga lo que haga el mundo exterior, nos vale. Es como el satanismo, como lo practicaba, no era necesariamente violento ni nada de eso. Pero había personas que sí eran violentas, que sí hacían daño, que estaban asociadas con el movimiento. Exactamente. Creo que también hubo una investigación de la FBI que estaban investigando a Anton LaVey. Porque el FBI creía que había un complot para asesinar a un senador de Estados Unidos por satanistas. Entonces empezó a investigar, ¿qué está haciendo el líder de este grupo? A lo mejor son como terroristas, están tratando de atacar al gobierno. Al final dejaron de investigarlo porque vieron que a Anton Sander LaVey solo le importaba el dinero. Digo, que esperaban de ver todo el día un vato, ver cómo le hacía para sacarle más dinero a sus seguidores, o sea. Sí, durante todo este pánico, durante todo este tiempo en el que la iglesia ya no es importante, pero el público estadounidense como que tiene en la cabeza que Satán es malo, que de que, no, hay satanistas que nos están atacando a nosotros los cristianos buenos. Esta Sina LaVey, la segunda hija de Anton, se vuelve muy popular porque sale en entrevistas, sale en la tele, en el radio. Y... en Oprah. En Oprah. Muy popular que era. Muy popular. Y se hace como la cara del satanismo. Ella trata de explicar de que no, los satanistas somos gente normal, que no somos un montón de como loquitos asesinos. Y creo que ella decía que, ha habido como asesinos y criminales entre nuestra gente, pero ¿cuántos asesinos y criminales son cristianos? Claro. ¿Y cuántos? O sea, hay asesinos que han matado en nombre de Dios. Sí. Que literal dicen, yo maté en nombre de Dios. Entonces, la disonancia cognitiva, amigos. Bueno, hablando de Sina y de que se hizo como la cara de la iglesia de su papá, la vocera oficial. Sí. Es la única que no se parece a su papá, primero que nada. Y que es muy bonita. Y yo creo que también esa fue estrategia sobre todo de su papá. Como para hacer quedar bien a la iglesia. Exactamente. Porque, belleza que es como socialmente aceptable. Era rubia, era blanca, tenía cara... Se parece a Taylor Swift. O sea, literal, Taylor Swift es una copia. Es una copia de Sina LaVey. Entonces sí se me hace así como muy estrategia de ellos ponerla como la vocera oficial de la iglesia. Puedes culparlo si vas a hacer como que una persona sea la cara del movimiento, pues mejor que sea una cara bonita, ¿no? Claro, no vayas a poner a Anton porque todo el mundo lo corre. Con su carota de trolo, yo qué sé. Lo importante es que durante este tiempo, durante todos los 80s y 90s, esta Sina, de tanto estar defendiendo a la iglesia satánica, como que las empezó a resentir un poquito. Al final se acabó separando de la iglesia, diciendo de que era como inmoral que la gente tratara de ser tan egoísta, que estaban promoviendo ideas que iban a lastimar a las personas, como si las intentaban llevar a su vida. Sí. Y de que muchas de las cosas que decían eran absurdas, y las que no eran absurdas eran copiadas. Entonces,
Originales no eran. No eran. Los dejó creo que en 1990 o en el 89 por ahí. Ok. Se me había olvidado mencionar que antes, en el 84, mientras esta Sina todavía era como la cara del movimiento, Anton se separó de Diane. Sí, de esta Diane Hegarty, que es la mamá de Sina. Y empezó una relación con otra mujer llamada Blanche Barton. Y tuvo otro hijo con el mejor nombre de la historia: Satan Xerxes Carnegie LaVey. Claro que sí. Chef's kiss. Muy bien. Bueno, antes de que pasemos a que tuvo hijo con su tercera mujer, Diane fue la que dijo lo de que la firma de Marilyn Monroe era falsa. Sí, ese es el problema. Cuando se separaron, esta Diane Hegarty, que era grafóloga, dijo que ella había hecho la firma de Marilyn Monroe en el calendario que él siempre ponía como prueba. Claro que sí. Es que aparte, ¿a quién se le ocurre decir: anduve con Marilyn Monroe antes de que fuera famosa y ya tenías un calendario de Marilyn Monroe para que lo firmara? ¿Quién te entiende, chavo? Parece que no lo pensó muy bien. Creo que no. En fin, pero volviendo otra vez con Sina, porque se me olvidó decir hace ratito que cuando dejó la iglesia satánica, aunque lo hizo por razones como bastante entendibles, lo siguiente que hizo fue meterse a otra iglesia similar, otra iglesia ocultista y mística. Pues es más al templo de Set, el que formaron los... El que se separó de... Sí. El que crearon los que se salieron como en el 75 de la iglesia satánica. Se unió con ellos. Duró un tiempo con ellos, después se salió y ella fundó como su propia... No sé si es exactamente una religión, pero sí es como otro templo de... Sí. Como similar al de Set. De Set, ok. Porque ya... Digo, yo creo que es así como de... No quiero estar en la de mi papá, me voy a otra. Que no quieren a mi papá aparte. Sí. Y luego dices, tampoco me caen bien, voy a hacer la mía. O sea, ya es como... rebeldía al... Es como la mera rebeldía, la esencia del satanismo, ahí está. Exactamente. Pero bueno, ya llegamos, creo, al final de la vida de Anton Szandor LaVey. Porque él murió el 31 de octubre de 1997. Esa es una mentira, no fue el 31. Fue el 29, pero por algún motivo su acta dice 31. Es más, hubo hasta un proceso judicial en el que se investigó de... Oye, espera un segundo. Esto pasó el 29. ¿Quién lo modificó para que dijera 31? No sabemos qué pasó, si fue un error o si alguien de la como iglesia se metió a modificar el documento para que quedara como en Halloween. Sí se me hace como muy... O sea, ya el 29 dices, bueno, ya está cerca, o sea, sí. Ya... ¿Qué le costaba morirse un par de días después? Sí, o sea, no... Dices, pues, para que nos convenga a todos, ¿Sí? El 31. Lo tenemos ya muerto ahí en su cama con la puerta cerrada. Sí. Está descansando, ahorita no le diga nada. Ya empieza a oler, medio gacho, pero... Ay. En fin, cuando se murió LaVey, la gente hablaba de eso. Y Sina LaVey salió en un programa, no recuerdo si de televisión o de radio, y ella dijo que ella lo había causado con un hechizo. Ay, ok. Es que hay como toda esta onda de drama entre Sina y su papá. Y Anton. Porque no solo tienen como esta diferencia ideológica. Sí. También está cuando Sina se separó, fue más o menos al mismo tiempo en el que Anton se había separado de la mamá de Sina. Ajá. Entonces no sé qué tanto eso tuvo que ver. Sé que no se separaron tampoco Anton y la mamá de Sina en buenos términos. Ajá. Es más, creo que ella tuvo que hacer una como orden de... ¿Cómo se dice? Sí, de que no puede estar cerca de ella. Sí. Ajá. ¿Cómo se dice eso? Tú eres el abogado. No hay aquí en México. Restraining order. Restraining order. Entonces tuvo que ser entonces no estuvieron en buenos términos. Entonces ella se separa de la iglesia satánica. Y después, cuando se muere Anton, hay otro problema porque la pareja actual de Anton, Blanche. Blanche Barton, dice que ella debe de ser la siguiente como
líder Ajá. de la iglesia satánica. Pero la primera hija que tenía, esta Carla LaVey, Sí. que todo este tiempo ha estado como siendo parte de la iglesia, dice, no, ¿por qué? Yo llevo más tiempo aquí. Sí. Creo que esta Carla era mayor que Blanche Barton. Newman. Sí, Ok. creo que tenía 30 y tantos esta Blanche. Y para estas alturas Carla ya tiene como 40 y tantos. Ok. Entonces se siente como, oye, este es mi lugar. Yo Sí. soy hija de Anton. De Anton. Y también es que este señor no dejó un testamento ni nada. Ok. Entonces hubo problemas, hubo tensiones entre el grupo. Al final esta Carla dejó la iglesia de Satán y se fue a fundar su propia iglesia satánica. Claro que sí. Y esta Blanche Barton se quedó con Con la original. la original. Ajá. Hay algo, es que es un montón de cosas, ¿no? Sí. Como Aparte como la que historia se pone loca al final. Al final se juntó todo, el FBI. O sea, el divorcio de su segunda esposa, la separación de su hija, el que su hija quiere y todo, o sea, se juntaron ahí todos. Puros problemas. Puros problemas. Y para acabarla de amolar en la ironía, ahorita no lo mencionamos, pero Anton LaVey cuando se murió estaba en un hospital católico, Claro que sí. probablemente rodeado de monjitas. Muy bien. Buena manera de morir, Anton. Sí, no, los últimos años de Anton Sandor LaVey no fueron los mejores. Y tiene todo este problema familiar porque... Y también por esto es como difícil saber qué es lo que realmente pasó. Porque muchos de los datos que estuvimos dando aquí vienen de la biografía de Anton LaVey. Ajá. No lo escribió él, pero él como se encargó de que se hiciera, Ajá. como él la encargó. Sí. Entonces tiene su versión de cómo pasaron las cosas. Pero como Sina LaVey estaba como enojada con él y tenía mucho que decir en contra de su papá, ella se encargó de investigarlo y como de desmentir todo lo que él decía. Ajá. Pero como no se llevaban bien, Sí. la iglesia satánica dice que esa es la razón por la que ella está diciendo todas estas mentiras según ellos. Porque solo está tratando de desacreditar. Sí. Entonces está medio difícil a quién le crees. Sí. Carla LaVey durante mucho tiempo estuvo como apoyando a la iglesia satánica, aún en contra de su hermana. Ok. Cuando se empezó a separar, ella decía, no, ¿por qué? Es la iglesia satánica, es nuestro proyecto, nuestra familia, está bien. Pero después cuando la iglesia no se quedó con ella, también las empezó a como criticar más. Sí. Y, ay, Sí, es que, o sea, ¿a quién le crees, no? exactamente. O sea, a Anton le creo menos porque él literal dijo así como de yo miento para que la gente me ponga como en un pedestal y que me dé dinero, básicamente. Pero como tenemos o sea, yo siento que si alguien los investiga tiene que ser un tercero y no nada más investigar a Anton. O sea, vas a tener que investigar también todo lo que dijo su hija en lo que ella escribió. Sí. Y a su hija y de dónde sacó esas fuentes y de dónde sacó lo que sea. El único que tenemos que más o menos se metió fue el periodista a Lawrence Wright. Y aún así él no encontró muchas cosas porque no hay documentación. Sí. Pero que esa falta de documentos, esa falta de evidencia puede indicar dos cosas. O que solo falta la evidencia o que nunca hubo evidencia para empezar. Exactamente. Es O sea, no como- puedes saber, de verdad está... Es que hay cosas que dices... O sea, desde la primera mentira, que es su nombre. O sea, porque deja tú la abuela. Decir que te llamas Anton Sandor LaVey y te llamas Howard y vienes de una familia judía y naciste en Chicago y te creaste en San Francisco. O sea, a mí, y yo solo voy a decir como lo que tengo en la mente de mi versión de las cosas. Yo siento que si se creó en una familia judía, a lo mejor no sé si eran ortodoxos o no, pero sí eran muy estrictos en su religión. Ujú. Y él vio, no sé, a su propia familia ser hipócrita con lo que decían en el templo y con lo que hacían en su vida diaria. Y dijo, ¿sabes qué? Esto no está padre. O sea, ¿por qué dices que no vas a mentir y mientes? Ujú. Y dijo, entonces yo puedo hacer lo mismo.
pero por lo menos voy a ser honesto cuando me lo digan. Voy a decir, sí, mentí, y mentí por esto. Sí. A lo mejor eso era su explicación para todo, ¿sabes? De ahí es de donde viene todo. Y es de donde viene todo. Entonces dices, ok, mentía para llegar a un lugar. Y toda su vida mintió para poder tener dinero, para poder sobrevivir. Sí. Pero es lo que decíamos antes. O sea, llegó a un punto en el que ya no puedo decir una mentira sin lastimar a alguien. Porque pues puedes mentir de dónde vienes y puedes mentir de tu nombre y puedes mentir hasta el día que naciste si no quieres ser Aries. Pero ya decir así como de yo soy súper acá no religioso y todas las personas religiosas son bien hipócritas y yo volteo y hago lo mismo. ¿A quién estás criticando? O sea, Sí. ¿a esas personas religiosas? ¿O al vato de 21 años que se casó con una niña de 15? Sí. Ay, es que ando usando la BI. Aunque yo creo que se sentía como superior Sí. a todas las demás personas porque él seguía como su filosofía que él consideraba como lo mejor. Sí. No era la mejor de las personas, como con todo y tienes a verlo. Ves cómo era su familia, cómo se acabó peleando con todos, cómo acabó como lleno de problemas Ujú. por seguir su misma filosofía. Sí. ¿A qué llegaste? O sea, de verdad, ¿a qué llegó? ¿Cuál fue el propósito ¿Cuál de fue el todo propósito? esto? ¿Para qué hiciste todo esto, Anton Sandor Lavey? Porque aparte, digo, sí, no sé si esto sea bueno o malo, pero por ejemplo, en la religión que más tenemos presente en nuestro país, que es la religión católica, Ajá. ya hay o sea, ya son décadas, ya son casi milenios Ujú. de cómo se están haciendo las cosas hasta el día de hoy. Sí. Entonces, por ejemplo, tú vas a la iglesia y la iglesia se mantiene de una limosna que le da a la gente que es creyente y que va hay gente que va todos los días a la iglesia y ni siquiera a lo mejor y se quedan a misa, o sea, literal nada más van. Si quieren rezar, si quieren meditar algo que tienen, lo hacen Sí. y dejan unos 10 pesos en la cajita y se van. Sí. Y de eso se mantienen. Y no nada más es una iglesia, es una red mundial de riqueza. Sí. Porque el Vaticano no se mantiene solo. O sea, el Vaticano es un museo, es una mansión, es una ciudadcita que son llena de privilegios. No hacen nada para esos privilegios. No No como trabajan. no aportan nada a la economía mundial, no aportan nada, producen. No producen. Entonces, y eso se va llevando y sobrellevando y sobrellevando generaciones y generaciones y generaciones. Y ni siquiera es como de que bueno, vamos a hacer nuestra comunidad religiosa y procreamos entre nosotros y entre familias, o sea, y hacemos familias y familias y familias. Es, ustedes tengan hijos para que nos los manden a nosotros. Primero los crían, luego nosotros los criamos. Ajá, y seguimos manteniendo ciclo, ¿no? Manteniendo el ciclo. Y aquí se hizo básicamente lo mismo porque sus hijas siguen teniendo un papel en la iglesia. Sí. Aunque ya no es la misma iglesia, hicieron otras iglesias. Sí, siguieron el ciclo, pero a lo mejor no en las mismas iglesias, en la misma iglesia porque se pelearon, pero siguen teniendo esta idea de, pues vamos a hacer otra iglesia. Ajá. Otra iglesia satánica o acá en el templo de Set o como quiera que se llamara. Siguen como manteniendo esta idea de, ok, vamos a hacer una religión, vamos a hacer que la gente venga a nosotros, que la gente nos escuche, que siga lo que nosotros les decimos. ¿Sigue siendo lo mismo que lo que estaban criticando antes? Sí. Es como la iglesia de Satán. ¿Te acuerdas qué es lo que decían? No me acuerdo si en las declaraciones, de que el mejor amigo de la iglesia cristiana era el diablo, ¿no? Porque Ajá. había mantenido a la iglesia funcionando como, El miedo. Y sí, porque la iglesia satánica se opone a la iglesia cristiana. Es algo importante para la identidad de la iglesia satánica. Pero al final quieren ser lo mismo. Sí.
quiere ser una red de dinero, básicamente. Sí. Y digo, a lo mejor eso fue lo que se le quedó, ¿sabes? A Anton. Y aunque terminó con problemas de dinero, divorciándose, volviéndose a casar y volviendo a tener un hijo ya a los 60 y tantos años. O sea, porque su hijo tiene nuestra edad, básicamente. Más o menos. Entonces, no es que estuviera grande, pero de hecho murió... Poquito después de que tuvo su hijo. Creo que se murió a los 67. O sea, todavía, punto que con una vida saludable hubiera vivido otros 20 años, 25 años. O sea, para ver a su hijo por lo menos graduarse de la prepa, como él no lo hizo. A lo mejor sí lo lograba. Pero, o sea, se quedó con deuda, se quedó con una familia súper mega rota. Sí. Con mentiras por todos lados, ya no sabiendo qué hacer, mandando a su hija para que hablara por él. Porque era eso, o sea, al fin y al cabo, primero su hija estaba bonita así, pero él ya no quería que lo vieran, o sea, él ya era así como de, qué flojera, mándala. Sí. O sea, porque yo ya no quiero, ya, bye. No le interesaba como el fondo de la iglesia, aunque hubiera dicho que sí. Le interesaba el dinero y cuando lo consiguió, pues ya. Ya. Hasta el mismo FBI dijo así como, ay, ya. O sea, ni le podemos sacar nada a este vato, porque lo único que quiere es dinero. Sí. Ay, la triste vida de Anton Szandor LaVey. La verdad, sí, pobrecito. No termina bien. No terminó bien. A lo mejor y fue muy... Sobre todo esos primeros años, a lo mejor y para él fue muy divertido. Sí, me imagino que sí. Pero al final peleado con toda su familia, la iglesia ya no siendo como el centro como cultural que antes era. Ajá. Sí siento que fue, aparte de su egoísmo y de su avaricia, sí siento que fue como, por ejemplo, lo que estábamos diciendo antes, la separación que tiene el templo de la iglesia. La separación que hay entre hacer una comunidad sí. y crear una comunidad para tu propio beneficio. Sí. Entonces, es como de las dos iglesias tánicas, el templo es más como exitoso en cuanto a lo que sirve como de iglesia, ¿no? Es una comunidad de gente que piensa de esta forma, creen estas cosas y actúan de esta forma. En cambio, la de Anton Szandor LaVey, la iglesia de Satán, era más como ok, esto es como voy a vivir yo y esta es la forma en la que yo creo que es moral vivir y yo voy a hacer esto. Muy egoísta, muy enfocado en la persona. Sí. Y al final, pues mira hasta dónde lo llevó. Como hay algo como, podrías decirlo, como poético de este señor que tiene esta creencia de que puede vivir una vida larga y feliz, como solo enfocándose en su propia felicidad, siendo completamente egoísta, llegando al final solo, peleado con toda su familia y sin nadie que le haga caso. Sin dinero, Sí. que era lo que más quería en esta vida, y se quedó sin dinero y sin familia. Ay, pobrecito. Pobrecito. Pobre Anton Szandor LaVey. Pobrecillo.